Esta mañana nos visita el profesor Nicolás Valdés. Él es el autor del libro, como ya diéramos a conocer, Hilo, imágenes de tu historia. Un importante aporte que permite precisamente a la población de Hilo contar con un nuevo libro. Ya lo habíamos comentado, él ha producido ya varios libros y tuve la oportunidad de estar en la presentación de este libro, que no debe faltar, entiendo yo, en la casa de los hileños y no hileños, porque contribuye este libro a la identidad, a conocer ese pasado rico que tiene la provincia de Hilo, ese pasado histórico y recordarnos también los hechos que han hecho historia en los últimos años en nuestra provincia. Nicolás, bienvenido a Radio Altamar. Muy buenos días, amigos de Radio Altamar, Alberto Portugal Vélez, amigo Vélez. Realmente sí, estamos en estos últimos días, digamos, promoviendo un corolario de años de investigación en el cual hemos estado abocados a investigar, a rescatar la historia, la identidad de Hilo, puesto que consideramos, como lo hacen otras ciudades, mirando al pasado podemos buscar pues o diseñar también nuestro desarrollo, ya sea en base a buscar esos elementos históricos y a buscar esos elementos que podríamos promover el turismo y de esta manera pues buscar, ¿por qué no?, fuentes de trabajo, como lo hacen, como te repito, otras ciudades, y en el cual pues hacen todos estos trabajos a partir de repente de una gestión municipal o regional y junto con la sociedad civil encaminarnos hacia adelante, amigo Alberto. Ahora bien, la cosa es ese deseo grande de dejar en un libro toda esta historia, esta recopilación. Pero indudablemente que esto es aparte del esfuerzo intelectual, es un esfuerzo económico que de una u otra manera hay que compensarlo, ¿no? O sea, el hecho de tener los libros, de generar esta parte de la historia, tener reconocimientos, es importante que este libro pueda servir para fortalecer la identidad. Recuerda, y tú lo sabes, y creo que también lo dices en el libro, la población de Hilo es mayoritariamente cosmopolita, ha llegado a diferentes puntos del país y ahora hay nuevas generaciones de hileños que necesitan profundizar esa visión del pasado que tiene la provincia de Hilo. Hay muchos que dicen, no, Hilo tiene 45 años, va a cumplir, es un pueblo sin historia. No, Hilo tiene una larga data de historia que está en este libro y escrito también por otros autores. Así es, Alberto, y tienes toda la razón, ¿no? Los 45 años solamente de vida provincial, realmente hasta cierto punto, voy a ser crudo en este sentido, es muy injusto. Para años y miles de años de historia que tiene este pueblo y muchos espacios en el cual se ha creado o recreado una situación de, se puede decir, de fundación o repoblamiento, en el cual también hemos podido considerar como de repente aniversario de la provincia de Hilo. Estamos tomando el último acontecimiento que es cuando fue creado el 26 de mayo de 1970, pero más atrás hemos perdido elementos históricos valiosísimos en el cual ha podido considerarse como aniversario de nuestro pueblo. Por decir, ¿no?, cuando hubo un repoblamiento de repente de franceses en los años de 1700, o por decir cuando en un momento determinado de repente Francis Drake determina que Hilo pasa a la corona inglesa, por decir, o funda como la corona de 1579, o por decir una administración española de 1540 cuando Francisco Pizarro le entrega a Lucas Martínez Vegaso toda esta encomienda de esta parte sur hasta el norte de Chile, o sea, de San Juan de Río Loa, o por qué no después del terremoto de 1868 en el cual se crea el distrito de la provincia de Hilo, el litoral de Moquegua, pero de todas maneras en 1970 se gesta pues un hecho importante que es la creación política como provincia de Hilo, pero de todas maneras no podemos dejar de mencionar acontecimientos importantes anteriormente. Bueno, hay una data importante en este libro, por ejemplo, la participación de Hilo en la Guerra del Pacífico, cómo es el ingreso de los chilenos al puerto de Hilo, cómo se dio en alguna oportunidad cartas escritas por Miguel Grau, que daba cuenta de su ingreso al puerto de Hilo. Hay acontecimientos que marcan indudablemente la historia de esta ciudad.
Claro, en las páginas que mencionamos de la guerra con Chile hemos querido también hacer justicia. ¿Por qué? Porque siempre se habla de la guerra con Chile en una situación de, digamos, de la toma de Antofagasta, de lo que significa la toma de Pisagua, todo lo que significa Tarapacá. Y luego nos salteamos históricamente y hablamos de Los Ángeles y Alto de la Alianza y el Morro de Arica y toda la campaña del norte, de Lima, y etcétera. Casi no mencionamos todo ese desembarco que hubo en Hilo y lo que significó prácticamente esos 3 a 4 meses del estallido de los chilenos en Hilo. Ellos mismos consideran a Hilo que este fue su cuartel general. Hay escritos, hay cartas que se documentan en este libro, hay artículos periodísticos de toda esa estadía de los chilenos en esta parte de Hilo, cuando ya era ya el pueblo de San Jerónimo de Hilo, del distrito de la provincia litoral de Moquegua. Hemos prácticamente arrinconado a esta parte de la historia, y por eso que este libro, Hilo, Imágenes de Historia, trata de resaltar también esa imagen de Hilo y la participación de Hilo en la Guerra del Pacífico. Pero va más allá, porque el objetivo también es armar un museo de la guerra con Chile aquí en Hilo, de tal manera que nos traería fuentes de trabajo, de turismo, en el sentido que hay elementos que podríamos hacer, considerando de que tenemos una casa aquí que representa prácticamente como un centro de operaciones de los chilenos, que es la Casa Zapata, y que está escrito o documentado de La alguna Casa de otra, las Muñecas. lo que fue llamado después la Casa de las Muñecas, cuando bueno, vino la fábrica de pizza, etcétera. Pero esa casa debe ser recuperada y no debemos dejar ya que se desplome como en estos momentos está pasando, como quien dice, ¿no? Podría ser un gran museo histórico. Un museo, tenemos que recuperar no solamente un museo de la guerra con Chile, otro museo tenemos que considerar del material lítico que hay alrededor de Hilo, otro museo tenemos que considerar, aunque sea virtual, de lo que significa la cultura chinchorro, otro museo que debemos de instaurar, lo que significa ya la traslación de la cultura chiribaya, no solamente del Chiribaya alta o baja donde está actualmente, sino, ¿por qué no?, el Chiribaya San Jerónimo, un museo más al centro de la ciudad. Tanto tenemos que preparar nuestro hogar, que es Hilo, amigo Alberto, para luego dar el salto de promoción del turismo. Es como una fiesta. Primero preparas la sala, preparas los globos, preparas los payasos, la música, y luego invitas al visitante para que vean los circuitos, las rutas turísticas, los museos que podemos presentar, tal como lo hacen sencillamente otras ciudades. Bueno, y también en este libro hemos podido observar que haces un reconocimiento a distinguidos personajes que también han aportado con el desarrollo, con la identidad de esta ciudad. Sí, Alberto, dentro de los personajes, estamos justo comentando previamente, está por ejemplo don Rogelio Escos y Fuentes, que mucho te menciona. Tú has trabajado con él en sentido de colaborar, porque antes no había canon minero, no había entradas económicas para la municipalidad, pero había un gestor, don Rogelio Escos y Fuentes, que tuvo el atrevimiento, ¿no?, de gestar junto con los vecinos la plaza, por ejemplo, Bolognesi, la Lina Urquieta, la plaza Avelino Cáceres, la plaza del Maestro, donde él ponía las manos, ponía la fe y la esperanza en el pueblo, don Rogelio Escos y Fuentes. Tenemos, por ejemplo, a Graciela Vera Dilerva, la dama de Hilo, en el cual más de 600 poemas escritos, investigación de la historia, tanta información histórica que guarda ella en su corazón, sobre todo, y sobre todo también la nostalgia de ver a Hilo crecer de repente y ir perdiendo de cierta manera la identidad, y también tiende a ganar otras costumbres que prácticamente nos empuja a crear otras fuentes de vivencias y de turismo también. Tenemos también que hemos hecho un homenaje al señor Juan Barriga Araníbar, tú lo has conocido muy bien, él siempre, cuando yo conversaba, siempre te mencionaba a ti, ¿no?, como un gestor, que prácticamente ahí las antenas de Radio Altamar, pues en la Pascana, cómo trabajaban, y realmente Juan Barriga fue un visionario realmente, que hizo la Pascana, hizo el Sabori, Playa primero, luego Sabori en la calle, la que estuvo en la calle Moquegua, y luego trasladó toda esa visión a Arequipa, ¿no?, con el nombre de la Pascana, una marca la Pascana, luego a Sicuani, al Cusco, luego a Puno. Tantas cosas podemos hablar de Juan Barriga Aníbal, que en estos momentos pues está en el cielo seguramente escuchándonos. Tenemos también mención a la familia Miovis, tenemos mención a la familia Chocano, apellidos que quedan perennes en nuestra historia de Hilo, amigo Alberto. Este libro no es de Nicolás Valdés, este libro es de las vivencias de aquellos hombres importantes que han hecho la historia de Hilo, como Jorge Arana Miovis, como Eduardo Caballero, como don Guayo Lamota, Pepe Cerdeña, Graciela Vera Dilerva, y los periodistas como tu persona, que durante tantos años están pues llenando a Hilo de cultura, de conocimiento, de información, y en el cual también se le hace un reconocimiento a manera de semblanza en esta obra Hilo, Imágenes de tu Historia, amigo Alberto. Bueno, en este libro he podido observar que hay una
rica información fotográfica, que siempre se dice que una fotografía habla por más de 1000 palabras, y entonces tienes una serie de fotografías, algunas que por primera vez las he visto, porque otras ya a través del internet se conocen. Esto creo que contribuye también a conocer este rico pasado que tiene esta ciudad. Sí, Alberto, como eres testigo, las 4 obras que he escrito, que están a mi haber, en primer lugar, lo que significa hilo, el ayer y hoy, luego Daniel Becerro Campo, el emblema se lleva en el corazón, luego La Pascana por la ruta de un soñador, y ahora hilo, imagen de tu historia, es una manera diferente de repente de armar la historia a base de imágenes y fotografías, para que sea más didáctico para los niños, para que los ciudadanos, adultos mayores y personas de a pie, miren cómo puede ser la historia, y a veces no lo leen, te digo, no lo leen, pero miran las fotografías y en su imaginación trasladan el acontecimiento que está en la foto, ¿no? Y ahí aflora la imaginación, las vivencias, las añoranzas de cómo pasó este hilo querido y cómo realmente pues ha sufrido estos cambios. Por eso estamos abocados pues a veces a tocar puertas de los vecinos, a recopilar, no solamente en hilo, sino fuera de hilo. Desgraciadamente mucha de la información no está en hilo, sino fuera de hilo, y eso significa muchos viajes que hay que hacer para ver otras realidades y copiar lo bueno que hacen otras ciudades, por ejemplo como Arequipa, cómo maneja el turismo Cusco, cómo maneja el turismo Puno, y tratar de alguna u otra manera plasmarlo en esta obra de cómo nosotros debemos promover también a hilo y cómo debemos promover el desarrollo turístico, amigo Alberto. Bueno, hay un acontecimiento que marcó también la historia, no de hilo, sino del país, el combate naval de Pacocha, un 29 de mayo de 1877. Poca importancia se le da, casi en alguna oportunidad se hizo una ceremonia, pero creo que este acontecimiento histórico debe resaltarse, ¿no? Lamentablemente está pegado a las fiestas de aniversario de Hilo y pasa desapercibido, pero un acontecimiento histórico, a pesar de tener un caudillo rebelde, ¿no?, demostró precisamente esa capacidad, ese ímpetu de Nicolás de Piérola, a pesar que estaba rebelde, y burló a una escuadra inglesa que era muy poderosa en ese entonces. Claro, sí, el acontecimiento que tú estás mencionando, y cuando el 29 de mayo de 1877 Nicolás de Piérola se alza en armas, por decirlo así, una situación rebelde contra Mariano Ignacio Prado, ¿no? Y toma la nave El Huáscar allá en el Callao. Entonces esta nave fue perseguida como una nave, digamos, rebelde, y Mariano Ignacio Prado decreta no capturar como sea a los rebeldes, y sobre todo y por supuesto al Huáscar. El Huáscar se arrincona acá al sur y justamente se da en nuestra bahía, en nuestra rada tan apacible que es el combate de Pacocha. Como bien lo dices, muy poco se menciona, y hubo el decreto de la participación de naves extranjeras, considerando de que en el Huáscar había tripulación también extranjera inglesa, y es así de que la armada inglesa, el Sharjah y el Amethyst, tratan de capturar al Huáscar, y toda esa artillería de la primera fuerza naval del mundo no logra vencerlo. Incluso ahí se da la primera vez el uso de los torpedos Whistler, en el cual no logran vulnerar la quilla del Huáscar, y es más, se ordena a la prefectura para disparar de acá de la costa al Huáscar. Entonces el Huáscar estuvo prácticamente acorralado por todos los lados. Entre dos fuegos. Exacto. Entonces prácticamente el Huáscar se inmola en hilo, la bandera peruana no fue derribada por las naves inglesas, y esto fue noticia al mundo por el acontecimiento que me estás mencionando, que naves inglesas no pudieron con una nave peruana, y sobre todo que se usa por primera vez el armamento del torpedo Whistler, como te digo, pero sobre todo crece el patriotismo, y crece pues las loas y los poemas para el Huáscar, y es así que en un momento determinado el mismo Miguel Grau le da pues todo un poemario al Huáscar, y es así que, obra del destino, pues Miguel Grau le tocó combatir junto con el Huáscar o monitorear al Huáscar en la Guerra del Pacífico 2 años después. Y también Nicolás de Piérola le tocó en plena Guerra del Pacífico suplir a Mariano Ignacio Prado, el que lo había perseguido en plena Guerra del Pacífico. Y esto, Nicolás, debería resaltarse, debería hacerse una ceremonia. Muchos piensan que como ahora se llama Pacocha, Ciudad Nueva, creen que en esa zona ha sido el combate. El combate ha sido aquí, frente a nosotros, donde
Claro, mal llamado, en sí fue pues, toda la zona de lo que es Zapacocha, Hilo y Punta de Coles, esa Claro, travesía entonces tuvo la batalla, pero ojo que en ese tiempo de 1877 estábamos frente al cementerio. ya era el pueblo San Jerónimo del distrito de la provincia litoral de Moquegua, digamos, Claro. pero se seguía llamando Pacocha. ¿No? Claro. Incluso cuando vienen los chilenos a esta zona le seguían llamando Pacocha, a pesar de que ya existía desde 1871 el ferrocarril Hilo-Moquegua. Y los chilenos cuando vienen acá y están escritos en las cartas, hablan de la estadía de Pacocha cuando llegan a esta parte. Claro, digamos, debería rememorarse esto, ¿no? Debería estar, por ejemplo, en el calendario cívico escolar, por Exacto. ejemplo, ¿no? Ojalá que tenemos a un director amigo nuestro como es Hugo Galdos Vizcarra, ojalá y que los directores, los docentes puedan revalorar esta fecha, ¿no? En sí, el que se inmoló fue el Huáscar, ¿no? Claro. Entonces estamos haciendo honor a un pedazo de metal, por decirlo de una manera, pero que simboliza nuestro patriotismo, nuestra identidad y nuestra historia. Es por eso que Promarina quiere hacer una réplica del Huáscar. Y yo tengo la oportunidad de estar en Iquique, he visto la réplica de la Esmeralda, que es un aporte de una minera, y han hecho una réplica extraordinaria, en las mismas dimensiones, casi con las mismas características, y aquí el doctor Larco con Promarina quiere hacer una réplica del Huáscar y ubicarla en el mejor lugar que podría ubicarse en el malecón costero. Exacto. Y ojalá que ahí se ponga la placa para recordar. De todas maneras, como hileños, amigo Alberto, al margen de ser de corazón de nacimiento, somos hileños, debemos soñar incluso más allá. Ojalá que las relaciones Perú-Chile se mejoren, obviamente, y hacer de que en un momento determinado el Huáscar ronde por esta parte del Pacífico donde estuvo siempre, ya sea en las costas de Hilo, en las costas de Antofagasta, en la costa de Iquique, en la costa de Callao. ¿Por qué no? En las relaciones humanas podemos promover también ello. A través de la historia hemos ido perdiendo elementos valiosísimos históricos en el cual podemos de alguna u otra forma gestionar para recuperarlo. ¿Cómo te sentirías tú, Alberto? Y vas a de repente pintar de muy soñador. ¿Cómo te sentirías tú si ves a nuestro faro de Punta de Coles instalado en nuestro malecón? ¿Cuánta cantidad de turistas no traeríamos? Claro. Nuestro farito que realmente lo hemos ido perdiendo, lo hemos perdido prácticamente. Pero ¿por qué no hacemos la gestión de repente mostrando estas fotos que tenemos de que como prueba fehaciente de que este faro nos ha pertenecido siempre? Claro. Entonces, ¿por qué no hacemos una gestión para encaminar ello también? Hay una llamada telefónica. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? ¿Quién está en línea telefónica? Buenos días, bienvenido Alberto. Nicolás, quien habla Guayo La Mota. Allá está el Guayo, ¿cómo está? Mi llamada, Nicolás, es para felicitarte en el modo como tú estás relatando la historia de mi hijo, ¿no? Pero todavía te falta el 20% para el próximo libro, que te vamos a apoyar. Todavía no se te ha dado a ti todo lo que sabemos nosotros los isleños antiguos. Hemos estado esperando una persona como tú, que se dedica a escribir la historia de Hilo, que eres foráneo, pero han habido hileños, ¿no?, que la han escrito como Humberto Gersi Barreda, Guillermo Cuón, ¿no? Pero tú ya la estás haciendo mucho más extensiva y real a la historia de Hilo. Pero te vamos a ayudar para el próximo libro, Nicolás, para que ya te lo tengas completo a la historia de Hilo. Ese es mi aporte, Alberto. Muchas gracias. Chao, Nicolás. Gracias, don Guayo. Bien. Ahora, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Dónde nuestros oyentes pueden adquirir el libro Imágenes, Hilo, Imágenes de tu historia? En primer lugar, aprovechando la participación de don Guayo La Mota, si me permites, amigo Alberto, don Guayo La Mota es un libro que está ahí viviente en nuestra ciudad de Hilo. Ojalá un que corazón no, joven. Ojalá que no se vaya. No, olvídate, es más joven que nosotros en su espíritu. Una broma para don Guayo La Mota, pues, es una persona sonriente, de un corazón tan noble y que realmente, pues, hace la historia cada día de Hilo. Y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y por eso que con las participaciones que hacen a Radio Altamar y otras emisoras, realmente don Guayo La Mota es como un guardiante ahí. Cuidado, no me toquen a Hilo, cuidado, hay que hablar bien de Hilo, etcétera, ¿no? Y eso hay que felicitar a un señor como él, realmente. Me quito el sombrero por don Guayo. Ahora, a la segunda pregunta, ¿dónde lo podemos adquirir? Es cierto, ¿no? A veces tenemos que seguir investigando. Este libro, ¿cuánto quisiéramos que esté en las manos de los escolares o de la gente adulta? Pero a veces no se puede por diferentes circunstancias. Lo pueden adquirir al frente del Coliseo Miguel Grau, en Comercial El Faro,
ya en la familia Illatopa o Miguel Illatopa, o quizás también en algunos kioscos que están en la venta de revistas. El libro está a 25 soles, bien diagramado, buen papel, todo ello, 240 páginas, más de 450 diagramas y fotografías, y es un valioso material bibliográfico que las familias más que todo, isleñas, deben tener en su hogar, necesariamente. Felicitaciones, Nicolás, por esta importante obra. Y sigue produciendo, porque creo que no es desalentarte de repente el hecho de que la gente no lo adquiera, pero yo estoy seguro que habrá alguna institución que quiera hacer un aporte a la educación, adquirir un buen número para regalarlo a las bibliotecas de los colegios o entregar a los alumnos más destacados que se tiene en diferentes instituciones educativas. Y ya lo saben entonces, se lo pueden adquirir frente al Coliseo Miguel Grau, Girón Cepita 870, el precio es simplemente 25 soles y tienen este libro que habla de esta ciudad, de su historia, sus imágenes, es decir, un aporte importante a la identidad porteña. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Muy agradecido y será hasta otra oportunidad. Vamos a la pausa, regresamos luego. Si usted tiene alguna información importante,